todos, mi nombre es Abigail Alexandra y yo formo parte del grupo de música de la iglesia. Es un gran honor poder estar aquí frente a ustedes. La razón de mi presencia es porque voy a entonar unas cuantas canciones y espero que ustedes me puedan acompañar. Quiero recordarles a todos los que tienen a Cristo Jesús en su corazón que Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza, que Él no nos ha abandonado y que Él nunca lo hará. También quiero recordarles que debemos seguir predicando de la palabra de Dios a toda persona que nosotros conozcamos. Y también si tú eres esta persona que estás viendo este video por primera vez, te quiero decir que Jesús te ama, que Él vino a esta tierra a morir por ti y que si tú lo recibes será su hijo y Él tiene un lugar para ti. Como dice una linda canción que es muy bonita, nuestra vida está escondida con el Señor por siempre, por la eternidad. Y así, mis hermanos, comenzamos este culto. Espero que ustedes puedan acompañarme con las canciones. Es la primera vez que hago esto. Y bueno, mis hermanos, lo más importante es seguir a Cristo hasta el último de nuestros días. Cualquier otro, nuestro desarme,
Amigos y hermanos, reciban un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso estar juntos a través de este medio de comunicación con el propósito de escuchar el mensaje de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Para ello, escuchemos a nuestro hermano pastor César Parrales. ¿Qué tal? Saludos a los amigos y a los hermanos que se han conectado, que nos ven y quisiera en este tiempo hablarles de algo que el Señor Jesús hizo por estos tiempos en la cruz del Calvario. Y quiero que usted me acompañe para reflexionar en este momento en Filipenses capítulo 2. Y quiero que leer desde el verso 6 en adelante. Si usted me acompaña sería bueno. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo fue juzgado por su propio pueblo, fue juzgado por blasfemia, lo presentaron delante de Pilatos, después ante Herodes, lo trataron como el peor criminal, sin opción a defenderse, que eso llama mucho la atención. El mismo pueblo lo cambió por Barrabás, aunque los líderes religiosos incitaron al pueblo que deseaban la muerte del Señor Jesucristo. A pesar de todo esto, el Señor Jesucristo decidió morir en la cruz del Calvario, no importándole todos nuestros pecados y acciones, que por cierto son muchísimos. Lo estremecedor de esto es que pronuncia varias frases llenas de misericordia y esperanza. Y estas frases son conocidas en la actualidad como las 7 palabras. Y quiero ir rápidamente para ir reflexionando en Lucas capítulo 16. Si usted nota allí dice, solo me quiero centrar en la frase, en Lucas 16, el verso 34, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es importante que nosotros veamos que esta frase está llena, como lo dice su título, el perdón. El inmensurable amor del Señor Jesús queda a la vista pidiendo perdón por sus verdugos. Imagínense, quienes los atacaban, quienes los insultaban, y el Señor pide perdón por sus verdugos, por sus opresores. Mucha gente dice que pierde su dignidad. Jesús nunca perdió su dignidad, sino que le exalta pidiéndole al Padre Celestial que perdone a sus verdugos. Y no estamos lejos de los verdugos, a nosotros los más viles y seres pecaminosos que la tierra pudo haber dado. La lección no pudo haber sido de otra manera. Y es interesante que nosotros veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Sin duda alguna, es una palabra o frase llena del perdón de Dios para nuestras vidas, mi apreciado amigo. Por eso es necesario que nosotros rindamos nuestra vida delante de Dios, dejando nuestro orgullo, dejando las cosas que a nosotros nos están atacando y aceptar ese perdón divino, como Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es importante que usted y yo analicemos en estos tiempos difíciles que hay un perdón en Cristo Jesús. Y quiero ir con la ayuda del Señor a la segunda frase o palabra que el Señor Jesús pronunció allá en la cruz del Calvario. Y en Lucas 23, 43 dice la Biblia, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Note, es una frase donde a más de lo anterior encontramos el perdón, acá encontramos una frase llena de salvación. El Señor Jesús, a más del perdón, habla acerca de la salvación espiritual.
Aún en los momentos duros, difíciles, cuando nos humillamos como este ladrón, Él perdona dándonos la vida eterna como alguna vez a nosotros nos llegó. El hombre en la actualidad, hombre, mujer o niño, debe reconocer que necesita ser salvo de sus pecados. El Señor Jesús está presente para darle su perdón a todo aquel o a toda aquella persona que lo necesite. Y es la respuesta de Jesús para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y desean vivir una vida que agrade y honre a Dios con nuestras acciones. Esa respuesta del Señor es, como ya la leímos hace un momento, que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe que eso significa salvación de nuestros pecados, redención? Eso significa que Jesucristo tiene un amor tan grande que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Él tiene una palabra especial que es salvación. Y quiero ir a la tercera frase que el Señor dijo en San Juan capítulo 19, el verso 26. Y quiero leer algo para entenderlo un poco mejor. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y aquí vemos una frase llena sin duda alguna de ese amor inmensurable de Dios. En esta frase da a conocer que el amor de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, por medio de Jesús. Y mire lo que hace el Señor Jesús. Él encomendó a Juan, al discípulo amado, como usted lo conoce, que cuidase de su mamá, posiblemente ya viuda en esos tiempos, dice la historia universal. Y quiero que usted note algo, amigo y hermano. El Señor Jesús en momentos difíciles, complicados, cuidó de su madre. Allí en la cruz del Calvario, cuando veían que lo maltrataban, cuando veían que se burlaban de Él en momentos tan complicados, Él nunca se olvidó de su mamá. Nunca se olvidó. Mas Él hizo todo lo posible en momentos tan cruciales. Lo mismo será para nosotros cuando toda persona quiere escuchar por medio del Evangelio de salvación. La palabra de Dios siempre nos llama a hacer actos de sacrificios. El Señor siempre nos manda a hacer situaciones que vayan más allá de lo que nosotros deseamos. El Señor nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. El Señor Jesús hizo un sacrificio de amor por usted, por mi vida. No desperdicie la invitación que Dios le está haciendo en este tiempo. Así como cuidó de su mamá desde la cruz del Calvario en estos tiempos tormentosos, cuando escuchamos pandemia, cuando escuchamos tantas dificultades. Si en el momento del dolor Dios se preocupó por su mamá, también se va a preocupar por nosotros. Y quiero ir con ayuda del Señor a la cuarta palabra o la cuarta frase que el Señor relató, y la dice Marcos capítulo 15, el verso 34. Y va a notar lo que dice la palabra del Señor. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya vimos las frases anteriores y esta frase a mí me conmueve, me llama mucho la atención. Esta frase habla del dolor espiritual. En su más grande angustia, el Señor Jesús mencionó el dolor espiritual. Esta es una pregunta que muchas personas se han hecho y es la siguiente: ¿qué es esto que hizo el Señor Jesús? Y puede explicarle que este es el dolor que sintió el Señor Jesús de la separación del Padre por causa de nuestros pecados, de mis pecados. Lo más horrible en este mundo es que el ser humano viva sin la presencia de Dios. La soledad ataca y lleva a las personas a desesperarse.
pero Él está cerca, muy cerca. Él ya pagó el precio por usted y por mí. Él ya lo pagó. Solo hay que acercarse al Supremo Dios, aquel que está tocando la puerta y está diciendo que quiere entrar en su vida. Simplemente déjelo entrar en el nombre de Jesús. La prueba de su inmenso amor y de su plan de vida es que resucitó para que nuestras vidas alcancen la vida eterna. El grito es un grito de esperanza para nuestras vidas. Si esto no hubiera existido, sin esto no hubiera existido el perdón de todos nuestros pecados. Y qué lindo que nosotros recordemos esas frases que el Señor dijo allá en la cruz del Calvario, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre se separa de Dios por algo que nosotros llamamos pecado. Si el pecado no está en nuestras vidas, entonces podemos entrar directamente con el Padre Celestial. Ahora bien, quiero ir a la quinta palabra o frase que el Señor Jesús pronunció allá en la cruz del Calvario, y nosotros la podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, el verso 28, que dice de la siguiente manera, en el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Cuando usted está cansado, cuando nosotros estamos cansados o hemos tenido un día agitado, tal vez transitamos mucho. Y en ese transitar nosotros lo que queremos es tomar agua. Y el Señor Jesús expresó que tenía sed. Pero tanta es la maldad del hombre que le cambió el agua por vinagre. Y el Señor estaba pronunciando estas palabras para que se cumpliesen las escrituras, demostrando el dolor físico, ya que padeció por ser humano, por usted, por mi vida. El Señor Jesús, para que se cumpliese la escritura, hizo eso. Y esto significa que Él conoce sus necesidades, Él conoce mis necesidades. Él sufrió como hombre, 100% Dios, pero en este caso Dios sufrió 100% sus necesidades físicas y espirituales. La humanidad siempre ha deseado saciar su sed espiritual, buscando cualquier cosa, tanto es así que al buscarlo ha llevado a lo erróneo, al pecado. Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo estas palabras para saciar nuestra alma, para saciar su alma, dándole o regalándonos del agua de vida eterna, como lo dice la palabra del Señor, que si le creemos, dice San Juan, de nuestro interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Una samaritana buscó agua de un pozo, y ese pozo era muy difícil, pero la samaritana fue a coger. Y usted conoce que cuando hablo de una samaritana, estamos hablando de una prostituta, de una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. Y ella quería beber de esa agua y se acerca al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice: si bebieres el agua que yo te daría, no tendrías sed jamás. Y se está refiriendo a esa parte en cuanto a lo espiritual. El Señor Jesús está haciendo un llamado a todas las personas que se encuentran sedientas espirituales. Él tuvo que sufrir para darnos del agua eterna. Venid a mí, dice el Señor. Vengan, beban de esa agua, como lo dice Isaías, de esa agua que fluye en el nombre de Jesús. Ahora bien, quiero leer la siguiente frase que significa consumado es. Y quiero que usted vaya a San Juan, capítulo 19, el mismo verso 28, y va a darse cuenta de lo que el Señor manifiesta en su palabra y lo dice de la siguiente manera.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y el verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Cuando Él se refiere a esta palabra, consumado es una frase llena de victoria. Yo no sé cómo nosotros haríamos cuando ganamos algo, creo que pegamos un grito, creo que usted celebra el gol, no sé, algo así. Pero esta es una palabra que tal vez no la podemos descifrar ahí, consumado es por el dolor. Pero la palabra consumado es una frase de victoria, ¿saben? Porque cumplió todo lo que el Padre le ordenó. Es decir, el Padre nos perdonó por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Él dice consumado, dice, listo, el perdón ya está para usted y para mí. Es la garantía que cada persona tiene al recibir a Jesús en su corazón. Es decir, si le crees a Jesús, si usted le cree a Jesús, es salvo. Somos salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es, ya está, todo listo, está pagado. Yo por ellos. Y qué precioso. No tenemos que pagar nada, ya está todo consumado. El hombre solo debe creer cada día en Cristo Jesús. Debe hacer una decisión por Cristo Jesús y cada día debe crecer y cada día debe llenarse del Espíritu Santo de Dios. Por esto Él nos ha dicho que viene por nosotros, la iglesia. ¿Usted no se ha dado cuenta que estamos pasando momentos difíciles y la palabra del Señor dice que la noche está avanzando? La noche está por terminar. Y el Señor nos está diciendo, yo ya pagué el precio, vengo por ustedes para llevarlos a la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá más pandemia, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá esas adversidades, donde ya no habrá tristeza, sino que esa palabra que Él dijo, esa frase, consumado es, significa que todo está listo, solo debes aceptar el perdón de Dios en el nombre de Jesús. Y quiero ir a la última frase que el Señor Jesús pronunció en la cruz del Calvario, allá en Lucas capítulo 23, verso 46, que dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió o descansó. Esta frase es una frase llena de una obediencia tremenda, una seguridad. Por eso Él entrega su espíritu al Padre Celestial. Es una palabra llena de seguridad, de decir, ¿sabe, papá? Yo estoy en tus manos. Nuestra vida debe ser entregada a nuestro Dios. Para muchos es difícil encomendar sus vidas a Jesús, debido a que viven sumergidos en sus propias concupiscencias, debido a que no tienen fe, debido a que quieren o queremos hacer lo que a nosotros nos interesa. Pero el salmista dijo algo precioso en el Salmo 31:5 que lo repite, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La pregunta acá es, ¿hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Y si hemos sido redimidos, entonces cada día crezcamos, llenémonos de nuestro Espíritu Santo y vivamos una vida que honre a Dios. Pero si es lo contrario, entonces es necesario que, mi querido amigo que me escucha, usted debe entregar su espíritu, su alma a Jesús. Es decir, ponga todo. La palabra del Señor nos dice,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Lo que dice el Señor, los que pasan dificultades. Yo creo que en estos momentos difíciles que vivimos, llenos de tormenta, han venido palabras a la mente como de querer suicidarse, como querer hacer cosas que vayan más allá. Entra una desesperación, entra algo allá. Y el Señor nos da un gran ejemplo, que Él en medio de todo lo que pasó, Él le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, confió plenamente en su Padre que le daría la victoria a esta adversidad. El Padre le dio la victoria sobre la muerte y el enemigo. Y el apóstol Pedro anima a las personas que encomienden su vida al fiel Creador, la seguridad máxima que un hombre puede alcanzar por siempre. De modo que los que padecen, dice 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, amigos que nos escuchan en este tiempo especial, hay algo que el Señor quiere decirnos con estas frases. Hay algo que el Señor nos tiene a nosotros por su divina gracia. Y si recordamos el texto un momentito del inicio, dice la palabra del Señor en el verso 8 del capítulo 2 de Filipenses, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué precioso cuando el Señor Jesús nos dice que Él se humilló. ¿Por qué nosotros no humillarnos delante de Dios? Si nosotros recordamos quién es Jesús, es el Hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores, y dice su palabra que no le importó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué en nuestras vidas no humillarse delante del Señor? Si en estos tiempos difíciles que estamos pasando, y si nos humillamos delante del Señor Jesús, y aceptamos de su perdón, aceptamos de su salvación, entonces va a haber victoria. Si hacemos esto, entonces podemos decirle, Padre, en tu mano encomiendo mi vida, mi trabajo, mi familia y todo lo que esté. Por eso en este tiempo yo te animo, mi hermano, a confiar plenamente en el Señor. Y te animo a ti, mi querido amigo, sí, a usted, amigo, a que en su vida lo primero sea Cristo Jesús. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que sea la vida del Padre Celestial en nosotros. Y si podemos celebrar estos tiempos de Semana Santa, si podemos celebrar estos tiempos, lo mejor para celebrarlo es que Cristo Jesús esté en medio nuestro. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y que el Señor siga haciendo su obra en medio de todo lo que estamos pasando. Bendiciones. Dios les guarde.